Celestial, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí. Gracias, Padre, porque podemos hacerlo libremente sin temor. Y oramos, Padre, por nuestros hermanos en otros países que se tienen que reunir a escondidas, que corren peligro, Señor, por su fe. Pedimos protección, Señor, para ellos. Y pedimos libertad para adorarte, Señor, así como nosotros la tenemos. Y ahora te pido, Padre, que tú guíes nuestra meditación sobre tu palabra, Señor, que sea tu mensaje el que sea transmitido aquí en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quiero decirte algo que te podrá sorprender. Lo que te quiero decir es esto. El cristianismo no es una religión. El cristianismo no es una religión. Ahora, si buscas las cifras, podrás encontrar en muchas partes que te digan que el cristianismo es la religión más grande del mundo, que tiene alrededor de 2.000 millones de seguidores, pero el cristianismo real, el cristianismo en sí, no es una religión. Ahora me preguntarás, si no es una religión, entonces, ¿qué es? Bueno, el cristianismo no es una religión si por religión entendemos algo que nosotros hacemos para quedar bien con Dios. Porque algunas personas te preguntarán, ¿cuál es tu religión? Y con eso lo que quieren decir es con qué movimiento te identificas. ¿Qué placa te pones para identificarte? ¿Y cuáles son las cosas que haces para agradar a Dios, para quedar bien con Él? Pero si lo comprendemos bien, el cristianismo no es una religión, porque el cristianismo verdadero comienza con la realidad de que nosotros no podemos complacer a Dios por nuestra propia cuenta. No somos capaces de hacerlo. Isaías 64:6 declara esto: todos somos como gente impura. Fíjense en esta parte. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Ahora, en el idioma original, esa última frase, trapos de inmundicia, se usaba para describir los trapos que usaba una mujer cuando estaba menstruando. Era lo más impuro y lo más feo que se podría imaginar alguien. Y Dios dice que para Él las cosas disque buenas que nosotros hacemos, nuestros actos de justicia, son tan desagradables como trapos de inmundicia. Las cosas buenas que tratamos de hacer, nuestra religión, es como un trapo sucio e inmundo para Dios. No importa cuántas cosas buenas hagamos, no vamos a poder complacer a Dios de esa manera. No importa cuántas limosnas demos o cuántas oraciones o cuántos rezos repitamos, nada de eso es suficiente si es pura religión. El cristianismo no es una religión, sino una relación. Es una relación de gracia. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la aprobación de Dios, para complacerlo a Él, para que Él diga, muy bien hecho, tú sí eres una buena persona. Pero Él ya lo ha hecho todo. Y lo hizo cuando Jesús murió en la cruz. Cristo pagó la pena de nuestro pecado cuando derramó su sangre por nosotros. Cristo derrotó a nuestro enemigo, el diablo. Y Cristo ahora nos invita a pertenecer a su familia. No porque nos ganamos la entrada, sino porque somos recibidos por Dios como sus hijos adoptados. Lo que nos toca a nosotros no es ganarnos el favor de Dios con actos de religión, sino recibirlo en una relación.
Esto es lo que declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5. Él dice así: entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Esta verdad es la base de nuestra relación con Dios. Es lo primero que tenemos que entender. Si no entendemos esta verdad, sería como tratar de aprender a leer sin saber el abecedario. Es lo más fundamental, lo más básico. Nosotros no podemos comprar el favor y el perdón de Dios con trabajo. Cuando uno trabaja, su salario no es un favor que su jefe le hace. Es más bien una deuda que le debe, ¿verdad? Cuando uno trabaja y va para cobrar la quincena, uno no dice: ay, jefe, muchísimas gracias por este gran favor que usted me está haciendo. Uno puede darle las gracias por cortesía, pero en realidad el dinero que está recibiendo es porque uno ya se lo ganó. Es lo que uno se merece, nada más. Por eso no podemos ganarnos el favor de Dios con trabajo, porque si no sería así. Sería llegar a Dios y decir: a ver, Dios, dame lo que me merezco. Pero mucho cuidado, si hacemos eso, vamos a terminar en un lugar que no nos va a gustar, porque lo que nos merecemos, lo que nos hemos ganado con el trabajo de nuestro pecado es el infierno. Solamente podemos ser recibidos y aceptados por Dios si no es en base al trabajo, a las cosas buenas de hacer un montón de actos religiosos, sino en base a su gracia. Que Él nos reciba porque nos perdona y porque nos ama. Si nos pudiéramos ganar el favor de Dios con acciones de religión, entonces sería nuestro merecido, no habría nada de gracia, nada de favor. Pero así no es que funciona, y qué felicidad. No importa cuántas veces vengas a la iglesia, o te bautices, o des el diezmo, o cualquier otra cosa, esas cosas que haces no te van a ganar la entrada al cielo. Solamente se puede recibir por fe, como un regalo de la gracia de Dios. Y yo me temo sinceramente que hay personas que no han entendido esto, y espero que ninguno esté aquí, pero puede ser, que han dejado una religión, pero se han metido a otra religión. ¿Sí? Que han dicho: no, esa religión en la que yo estaba antes no estaba bien. Pero en lugar de entender que la salvación, el perdón de Dios, no es cuestión de estar en la religión correcta, sino en la relación correcta, de estar caminando por fe en Jesús, habiendo recibido su perdón como un regalo. Entonces han dicho: no, ahora yo estoy en esta iglesia y trato de hacer lo que me dicen aquí, porque esta está mejor. Pero entonces lo que han hecho es cambiar de una religión a otra religión nada más, en lugar de entrar en una relación con Dios, de amistad, de confianza, de amor. La clave, si queremos evitar ese peligro y verdaderamente estar en una relación con Dios, es la fe. La fe es el punto de entrada a la relación de amistad y confianza que Dios nos ofrece a todos. Lo que no podemos conseguir con la religión, lo recibimos por la fe en relación. Y el gran ejemplo de esto está en la vida de Abraham. Ahora, ¿por qué es tan importante Abraham? Bueno, él fue el patriarca, el padre de la nación judía.
Dios le prometió que su descendencia sería tan numerosa como la arena del mar. Además de eso, Dios le dijo que todas las naciones serían bendecidas por medio de él. Ahora, lo interesante es que en la Biblia, justo antes de la historia de Abraham, lo que leemos es la historia de la Torre de Babel. Y quizás te acuerdes de esa historia. Los seres humanos habían querido llegar al cielo haciendo una enorme torre para decir, nosotros lo podemos hacer. No nos vamos a separar, vamos a estar bien unidos aquí. Todo el mundo nos va a saber quiénes somos nosotros. Y Dios lo miró y dijo, no, eso no es lo que les dije que hicieran. Y entonces confundió los idiomas y un día la gente amaneció y nadie podía entender lo que le decía su vecino. Y ya no podían colaborar en ese gran proyecto porque no se comprendían los unos a los otros. Entonces, la rebelión de los seres humanos hacia Dios resultó en la confusión de las naciones. Pero inmediatamente después, Dios le dice a Abraham, por medio de tu descendencia voy a traer bendición a todas las naciones. Entonces podemos vivir en el mundo de Babel, en la confusión y la rebelión del ser humano, donde no nos entendemos, o podemos vivir en el mundo de Abraham, de la bendición que viene a todas las naciones por medio de la fe. Vamos a regresar entonces a la vida de Abraham para aprender acerca de esa fe que nos hace aceptables ante Dios. Y vamos a sacar 3 ideas importantes de su vida acerca de la fe. Si Dios nos acepta por la fe, si la fe nos convierte en amigos e hijos de Dios, entonces, ¿cómo es esa fe? Vamos a comenzar al principio. Y vamos a leer Génesis 12, 1 al 4, donde empieza la historia de Abraham. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Dios le habló a Abraham, que digamos de paso venía de una nación, de una ciudad, de una familia donde se adoraban dioses falsos. Se adoraba la luna, entre otras cosas. Pero Dios le habla a Abraham y le hace promesas. Le prometió en realidad 3 cosas. Le prometió progenie, le prometió prominencia y le prometió protección. Aunque era anciano, sería el padre de una gran nación y se convertiría en una fuente de bendición. Ahora, cuando Dios le habló, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Cuando Dios le dijo que le iba a dar una tierra, ¿cómo reaccionó? Abraham obedeció. Partió tal como el Señor le había dicho que lo hiciera. Y aquí vemos el primer gran principio de la fe. La fe siempre lleva a la acción. La fe siempre lleva a la acción. La verdadera fe se refleja en obediencia. Esto nos ayuda a reconocer algunas ideas equivocadas acerca de la fe. Por una parte, algunas personas creen que la fe es simplemente creer ciertas cosas. Por ejemplo, creer el credo de los apóstoles o creer todas las doctrinas de cierta iglesia.
Dicen, no, yo creo eso, yo creo lo que me enseñaron, tengo fe. Ahora, la fe bíblica no es menos que eso. Si vamos a conocer a Dios, tenemos que saber algunas cosas verdaderas acerca de Él. Pero la fe bíblica es más de eso. Sería como si yo les dijera que conozco al presidente simplemente porque sé dónde vive y cómo se llama su esposa. Bueno, es verdad, sé dónde vive y sé cómo llama su esposa, pero no conozco al presidente. Conocerlo es muy diferente de saber acerca de él. Y de la misma manera, conocer a Dios por fe es diferente de simplemente saber algunas cosas acerca de Él. La diferencia está en la confianza y la entrega. Otra idea equivocada acerca de la fe es que simplemente es optimismo. A veces la gente dice, no, yo creo, yo tengo fe que todo va a salir bien. Con eso quieren decir que son optimistas. Sí, todo va a salir bien. Pero la fe bíblica es más de eso, es tener optimismo porque uno conoce a la persona que tiene el futuro en sus manos. Confiar en que Dios va a obrar para hacer algo bueno es muy diferente de simplemente decir, tengo fe de que las cosas van a salir bien. Porque uno es personal y el otro no es personal. Abraham le creyó a Dios y le entregó su vida. Y es esa fe, esa confianza, se expresó en acción. Entonces, si quieres saber si tienes fe, observa tu vida. Pregúntate, ¿tengo ganas? ¿Estoy por lo menos tratando de obedecer a Dios? ¿Me interesa hacer lo que Él quiere? ¿Estoy buscando su voluntad? Mira, si no tienes ni siquiera el deseo de obedecer a Dios, entonces examínate, por favor, para ver si realmente tienes fe. No quiero decir que los creyentes obedecemos perfectamente, porque todos fallamos en algo, pero la fe tiene que producir alguna acción, alguna respuesta. Ahora, encontramos el siguiente principio, el número 2, en los versículos 5 al 8 de Génesis 12. Y esto es lo que dice. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Fíjense, entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Ai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Abraham viajó desde Harán, donde se había quedado con su padre después de salir de su tierra natal de Ur, y llegó a la tierra que Dios le había señalado. Ese es un viaje de casi 1200 kilómetros que Abraham hizo, solo porque Dios le dijo que lo hiciera. Ahora fíjate en lo que Abraham hizo cuando llegó ahí. La primera cosa que hizo Abraham fue levantar un altar para ofrecerle sacrificios a Dios, para adorar a Dios en otras palabras. Y se queda en un lugar por un tiempo y luego se muda a otro lugar dentro de la misma tierra prometida. ¿Y qué hace? Vuelve a levantar un altar para adorar a Dios. Ahí vemos el segundo principio, que la fe nos lleva a la adoración. La fe verdadera produce en nosotros adoración. Y una
de las cosas que me llamó la atención en este pasaje es cómo Abraham se encontró con Dios, le hizo un altar de adoración, gracias Señor por esta promesa, pero después se muda del lugar y Abraham no piensa, oh, Dios allá se quedó, cuando regrese lo voy a visitar, sino que Abraham dijo, aquí también está Dios donde yo me he mudado y aquí también lo voy a adorar. Y me doy cuenta de que hay personas que cuando se cambian, o sea, pueden ser personas que tienen están bastante activas en una iglesia, vamos a usar esa frase. Tienen bastante actividad en una iglesia y se mudan a otro lugar y ya no se congregan. Y entonces me pregunto, ¿con quién tenían el compromiso? ¿Con Dios o con su iglesia? Porque Abraham se mudó y él siguió adorando a Dios donde se encontraba. Y entonces si yo me cambio a otro lado y digo, no, pues aquí las iglesias ya no me gustaron. Entonces mi compromiso no es con Dios, mi compromiso es con la gente con la que yo me estaba juntando. Ahora, ¿cómo podemos adorar al Señor? Estamos en tiempos diferentes, estamos bajo un pacto nuevo. Dios ya no quiere, por favor, que salgas a tu jardín y recojas piedras y las pongas para hacer un altar, porque ya no estamos en ese tiempo de ofrecer sacrificios de animales. Así que, ¿cómo podemos adorar a Dios? Bueno, adoramos a Dios cuando le cantamos. Adoramos a Dios con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Es una manera de adorar, de alabar a Dios. Adoramos a Dios con nuestra obediencia. Adoramos a Dios cuando le entregamos nuestra vida. Cuando vivimos la vida conscientes de la presencia de Dios y nos esforzamos por hacer lo que a Él le agrada. En otras palabras, vivimos en la presencia de Dios. Y donde quiera que estemos, en el carro, en el trabajo, en la tienda, sabemos que Dios está ahí con nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo nos dice, haz esto, ve y habla con esa persona, cambia la estación de radio. Cuando Él nos habla, lo obedecemos porque estamos conscientes de la presencia de Dios. Eso también es adoración. Lo adoramos cuando ayudamos a otros por amor o cuando servimos con nuestros dones en la iglesia. Todas esas cosas son acciones de adoración. Y así como Abraham levantó un altar de adoración, nuestra fe, si es verdadera, también nos va a mover hacia la adoración. Ahora, la tercera cosa que descubrimos acerca de la fe de Abraham se encuentra en Génesis 15, 1 al 6. Y dice así, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco, que era uno de sus sirvientes. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia lo recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Lo que Dios le dijo a Abraham parecía ser imposible. Era un hombre anciano. Su esposa también era anciana y para colmo era estéril. Nunca había podido tener hijos. Pero Abraham creyó. Creyó en lo imposible. Ahora, no, la fe no es creer en lo imposible simplemente porque es imposible, simplemente porque sí.
La fe es creer en lo imposible porque Dios nos dice que va a suceder. Cuando le creemos a Dios, Él nos bendice. Ese es el tercer punto de la fe, que la fe trae gran bendición. Cuando le creemos a Dios, las cosas cambian. Lo primero que cambia muchas veces es nuestro corazón, nuestra manera de ver la vida. Pero también nuestra familia cambia. No sin luchas, por supuesto. Nuestras circunstancias cambian. Y sobre todo nuestro destino cambia. Ya vamos a un destino mucho mejor y diferente. Ya no estamos destinados al infierno, sino a la vida eterna con Dios. Hemos visto en la vida de Abraham que la fe lleva a la acción, que nos mueve a la adoración y que resulta en gran bendición. Ahora quiero invitarte a considerar tu propia vida. Porque este no es un mensaje solamente acerca de Abraham. Eso sería nada más historia. Es un mensaje sobre nosotros. Porque la fe de Abraham es la misma fe que Dios busca en nosotros. Entonces, en primer lugar, te pregunto, ¿has entrado por fe? ¿Has comenzado por fe esa relación con Dios? Quizás hayas estado confiando en tu religión y hayas dicho, no, porque me bauticé, porque hice esto, porque hice lo otro, ya estoy bien con Dios, pero nunca le has entregado tu corazón. Nunca has puesto tu fe en Él. Si es así, por favor, no te vayas sin hacer eso. La religión no salva. Solo puedes conocer a Dios por fe en una relación. Y si no lo has hecho, pon tu fe hoy en Jesús. Ahora, la segunda cosa que te quiero preguntar. ¿Estás confiando en Dios para tu vida diaria? ¿Estás confiando en Él para lo que necesitas hoy? Si tienes una fe que te mueve a la acción y que te lleva a la adoración, puedes saber que va a resultar en gran bendición. Y tú puedes confiar en Dios para la bendición que necesitas hoy. No la tienes que comprar, solo tienes que confiar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Te pido, Señor, que nos ayudes a comprender. Y te pido, Señor, sobre todo, por si hay alguien aquí en esta mañana que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Tú lo salves este momento, Señor, que pueda entrar en esa relación de confianza, de entrega. Y te pido también, Señor, por la persona que está aquí y tiene alguna necesidad, alguna carencia en su vida, que pueda levantar la mirada hacia ti con fe y recibir la bendición que necesita. Y esto te lo pido en el nombre de Cristo.